Listo, ya mismo. Y nos puedan ver. Ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, televidentes de Regional TV. Estamos esperando, por supuesto, como siempre, para que la gente se empiece a conectar. Ya lo pueden ver en pantalla a nuestro invitado de hoy, como lo habíamos mencionado ayer y como lo hemos venido promocionando durante toda este día sábado 30 de mayo del 2020. Imagínense, ya es 30 de mayo. Antes de saludar al concejal, Dianita Inés Villarreal, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está Emilio? Un poco preocupada porque ya se supone, se ha subido, ya vamos en 100 personas en Pasto, según pues los reportes que han dado. Entonces es algo preocupante sabiendo que ahorita el 1 de junio se van a tomar otras medidas. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar? Pero bueno, aprovechando a nuestro invitado, más tardecito le vamos a hacer unas preguntas. ¿Usted cómo ha estado, Emilio? ¿Qué tal la lluvia de esta noche? No, pues está bien, le cuento, Dianita, ¿no? Que pues hoy ha llovido mucho, ayer también, pero bueno, de todas maneras es muy importante que nos llegue el invierno. Vea, para saludar rápido al personaje, recordemos estos mensajes y ya la gente se nos empieza a conectar. Hablemos de la segunda feria de Uniminuto, ¿no? En la Universidad de Uniminuto que queda aquí en Pasto. Está hasta el 31 de mayo, pero a partir del lunes 1 de junio también amplía su feria virtual Uniminuto del 1 o del 1 al 7 de junio. Va a ampliar otra semana más. Va a ser el 100% gratis o el 100% de descuento en la inscripción. No va a tener costo la inscripción cuando usted lo puede hacer de cualquier parte de Colombia y el 20% de descuento en la matrícula. Entonces no se olvide, recuerde entrar a la umecuida.uniminuto.edu. La umecuida.uniminuto.edu. Ahora sí, saludemos a nuestro personaje, Dianita, por favor. Bueno, como lo dijimos, tenemos al concejal Eric Velasco, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por haber aceptado la invitación. Bienvenido, Eric, ¿cómo está? Diana, un abrazo grande para usted y para Emilio en estas horas de la noche. Un agradecimiento a ustedes por la invitación y desde luego mi saludo a todos los amigos y amigas que se conectan a esta transmisión y que nos están mirando. Muchas gracias y un abrazo solidario en medio de las dificultades. Sí, concejal, precisamente pues los invitamos a todas las personas que ya se empiezan a conectar a que nos escriban y les pregunten a Eric Velasco, pues lo que ustedes quieran conocer de la opinión acerca de este reconocido concejal. Primero queremos empezar, doctor Eric, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, sí, sí. ¿Sabía? Aunque no soy aficionado, tengo que decirlo, pero desde luego que me gusta el fútbol. Eh, Suelo ir de vez en cuando a disfrutar los partidos de nuestro Deportivo Pasto, pero vuelvo, no soy aficionado así como son los otros. Mi mamá es súper aficionada al Deportivo Pasto, es la hincha número uno Número y eso sí, ama a nuestro Deportivo Pasto. No, muy bien, entonces yo por supuesto la debo conocer porque también es un corazón gigante. Pero ¿sabe por qué le preguntaba eso, concejal? Porque había una sección, la verdad no sé si todavía continúe, era un programa exitoso nacional, no recuerdo si era Caracol, RCN, y había una sección que le hablaban lo bueno, lo malo y lo feo de cada partido en cada fecha. Entonces se iban a Medellín, a Cali, a Pasto, a todo lado. Bueno, cuéntenos, háganos una crónica de lo que está sucediendo, de lo que sucedió en el partido. Hábleme de lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces traigo esa metodología o ese programa que me parece, concejal, que arranquemos por ahí. ¿Cuál es su opinión de todo este tema de la pandemia? Porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar con ustedes de que esto inició. Arrancando así, veamos lo bueno, veamos lo malo y veamos lo feo para usted de lo que está sucediendo con la COVID. Bueno, yo creo que este tema
de la pandemia, para empezar a hablar de lo malo, que en muchas oportunidades es igual de feo, de incómodo para la ciudadanía, es que ha develado una enorme realidad que la sabíamos, pero que quedó al descubierto, y es la inmensa inequidad que existe, la inmensa diferencia que existe entre quienes ostentan y quienes hoy carecen de posibilidades para poder sobrellevar el aislamiento obligatorio de la mejor manera. Todos hemos conocido que la mejor forma de contrarrestar hoy el virus es la cuarentena. No hay vacuna, no existe terapia médica avalada que nos pueda a nosotros eh, dar un camino para destruir este virus. Y se ha descubierto que socialmente la mejor forma de combatirlo es aislarnos del contacto social, de las aglomeraciones, de la posibilidad de que este virus se extienda, porque se extiende a partir de que las personas eh, mm, se unen. Y hacer un aislamiento obligatorio para ciertos estratos de la población o para ciertas personas es muy fácil, pero para la gran mayoría, infortunadamente, no es un tema, digamos, de poderse realizar. Lo que ha quedado descubierto hoy en Colombia y en el mundo es la enorme cantidad de desigualdad que existe en los sectores sociales que tenemos en nuestro país. Y eso es de las cosas que yo diría que tienen un lado terrible de la situación, porque hoy es cuando los gobiernos, en medio de esta dificultad, deben asumir la responsabilidad con la mayor voluntad para poder sobrellevar esta situación. Y lo que hemos mirado es que ha habido voluntad amplia, y me refiero fundamentalmente a la voluntad del presidente Duque, quien está hoy dirigiendo en el país centralizadamente lo que es el manejo de esta pandemia. Entonces, para comenzar, diría que esa es una enorme verdad. Hoy, si ustedes revisan las cifras de las personas contagiadas, de las personas muertas por este virus, infortunadamente son las personas que incluso racialmente pertenecen a esos sectores marginados. Si ustedes miran las cifras de Estados Unidos, son los negros y son los latinos los que más están yendo a las clínicas y hospitales y son los muertos. En Colombia eh, son las personas más pobres las que ante la dificultad de poder tener un sustento diario han tenido que salir obligados a conseguir el pan de cada día. Eso es una cosa que ha quedado allí latente. Y en segundo lugar, también nos hemos dado cuenta cómo quedó al descubierto también un sistema eh, precario de salud. Ya lo conocíamos. En Colombia existe el sistema de la Ley 100 del 93, que es el sistema que creó las EPS que intermedian la salud de nuestro país. Y desde esta orilla política hemos señalado siempre el diseño equivocado de esa ley porque le dio preponderancia al negocio que se montó sobre esa ley y dejó a un lado el derecho fundamental a tener la salud en los colombianos. Y las cifras crecen y crecen por parte de la población por los malos servicios prestados por estas EPS. Y hoy queda al descubierto que el sistema de salud es un sistema precario. Afortunadamente, la, la declaratoria de emergencia social y los decretos que han permitido aislar a la comunidad ha hecho que de una u otra manera el sistema de salud vaya de una u otra forma listándose para atender esa emergencia. Sin embargo, queda al descubierto un sistema de salud privatizado, mercantilizado, donde los usuarios no solamente son las víctimas, sino también sus profesionales de la salud. Hemos visto cómo los médicos, enfermeras y todos los
todas las personas que trabajan en estas clínicas y hospitales, de verdad, viven situaciones dificultosas. Eso me parece a mí que es como las cosas terribles de este momento, sobre todo la inequidad social. Aquí quienes llevan más el peso de la crisis son las personas que infortunadamente viven en la pobreza, en la miseria, que no tienen trabajos estables, que viven del rebusque, que todos los días tienen que levantarse a vender sus productos en la calle para llevar su comida a la casa, pero no solamente estos sectores vulnerables, sino también hemos visto cómo los micro, medianos y pequeños empresarios también están en dificultades terribles. A mí me duele en... Bueno, se nos fue el concejal. Ya debe volver Dianita. ¿Sí me escucha? ¿Usted sí me escucha bien? Yo sí, perfectamente. Bueno, esperemos a que vuelva. Ahí ya se estaba notando que tenía problemas como de la internet, ¿no? Volvamos a lo que estábamos incluso hablando, pero usted me hablaba, me hacía hacía esa introducción, ¿no? Que ahora a partir del lunes va a haber un cambio, va a venir en la cabeza, en el cerebro de los colombianos. Este 1 de junio aparentemente podremos salir y nos vamos a las calles y se abren todos La los normalidad. negocios y llegará la normalidad y entonces todos infectados, bueno, en fin. Aquí es muy interesante como ir dando los puntos de vista, recordando pues que nosotros no tenemos como ninguno de los ciudadanos pues tienen la razón, porque esto es algo novedoso, eso hay que insistirlo, Anita, ¿no? Esto es algo novedoso, esto es algo que nunca había sucedido. Algunos se atreven a decir que sí, que cada 100 años que estuvimos la peste negra, que estuvimos con el SARS, el H1N1, sí, de acuerdo, pero por lo menos desde que yo tengo uso de razón, nunca se había vivido un cierre del fútbol, por ejemplo. Como nos hemos encuarentenado hoy, esto no había sucedido nunca. Entonces es algo novedoso y por eso es muy fácil dar palo a los gobiernos de turno, por supuesto, a los que les tocó. Es muy fácil decir esto está haciendo malo o esto está haciendo bien y también aplaudir, porque en realidad no se sabe qué hacer. Aquí hay una nebulosa, hay un limbo muy complicado. Lo que sí es importante para darle la palabra a Anita, porque usted comenzó con ese tema, es que vienen, sí se pueden abrir mucho comercio, pero bajo todas las medidas de bioseguridad que hayan sido autorizadas por el alcalde, por cada alcalde de ese municipio. Y una invitación eh, desde Regional TV o desde mi persona es que continuemos cuidándonos. Ese autocuidado va a ser muy importante aquí en adelante. Yo sé que es muy difícil o muy fácil decir quedémonos en casa hoy, listo, pero si lo puede hacer, hágalo. Sí, hágalo. Si ya no y necesita salir a partir del junio y cumplió con todas sus medidas, pues hagámoslo, pero bajo todas las responsabilidades del aseo, como nos lo decía el doctor Atiortúa, ese gran invitado, ese gran científico estadounidense, Dianita. Y que además muchas personas dijeron que ha sido uno de los que más ha hablado las cosas con claridad y nos ha hecho entender un poco más, pues según los comentarios. Lo que usted dice, Emilio, es preocupante porque somos indisciplinados, como dicen, ¿no? En Colombia no está diciendo que en Nariño, en tal parte, sino en Colombia somos un poquito indisciplinados y muchos están tomando las cosas como con esa emoción. Yo el lunes ya voy a salir. Hay gente que sí, verdaderamente tiene que salir, pero usted yo creo que cuando obligatoriamente le ha tocado salir ha visto unos que están parados sin hacer nada, ¿ya? Van a hacer un montón. Sí, Esa sería como la primera invitación, ¿no? O sea, no salga, no hacer nada, por favor, quédese en la casa. preferiblemente. Las visitas, yo creo que pues todos tenemos esa ansia de compartir con nuestra familia, pero no sabemos en realidad qué puede suceder. Lo que no sucedió en todo este tiempo que nos hemos cuidado puede suceder en un minuto. Decía, me preguntaba alguien hoy, ¿por qué no abrieron los templos? ¿Por qué no incluyeron dentro de la... No, no se puede. O sea, sus razones
se supone, como usted lo dice, Emilio, están estudiando cada caso para poder decir si se puede abrir o no se puede. Entonces, paulatinamente se irán abriendo las cosas, de verdad, ¿qué va a suceder? Pero si no nos cuidamos, no sé qué va a pasar. O sea, ya depende de cada uno. Ahora, por lo menos el decreto, usted me corrige porque está más, ahí ya está entrando nuevamente el concejal Eric. Bueno, ahí ya volvió, ¿nos escucha, concejal? Sí, qué pena, tuvimos nuevamente con el internet aquí Ya, en la casa, pero bueno, no sé si me escuchan allí. perfectamente. Ya. Uh-huh. Bueno. Entonces, Bueno, continuemos entonces. estaba usted como cerrando todo el tema malo, ¿no? Malo. Estábamos hablando de lo bueno, lo malo, entonces estaba ya como El tema la idea de lo malo. de los temas negativos y que suelen ser feos a la misma vez. Sí. Las enormes inequidades, vuelvo a insistir, que existen entre esas, sobre todo la mayoría de población, y lo que decía, no solamente los sectores más vulnerables, los que no tienen un trabajo estable, sino también los pequeños, medianos y microempresarios, que son en últimas la base de la economía en nuestro país. Por lo menos el 85% del empleo que se genera hoy en Colombia lo generan ese sector de las medianas, pequeñas y microempresas. Y hoy, infortunadamente, han tenido que cerrar su... No lo escuchamos. Concejal. Terrible. Se fue. Ahí volvió. Se nos fue. Sí, Ahí se volvió. tenemos dificultades nuevamente con la señal. Ahí lo volvimos a escuchar, quedó en que las empresas tuvieron que cerrar las micros y medianas. Ahí íbamos. Concejal, ¿nos escucha? Perfecto, yo los escucho. Infortunadamente tenemos estos líos. Bueno, no lo vemos, pero en algún momento de pronto se puede activar la cámara. Entonces, sí lo escuchamos. Yo los veo perfectamente y la cámara está activa. Y no sé, tenemos fallas ahí de conexión. En algún momento puede volver, concejal. Lo importante, pues, también, o sea, la imagen es muy importante, sin embargo, pues, escucharlo es lo importante, ¿no? Vale, sigo esperando a ver si logramos conectarnos por la cámara, pero bueno, seguimos hablando. Conversando, que es lo importante. Continúe, por favor. Y en ese sentido, queda al descubierto esta enorme dificultad que va a traer la pandemia hacia el futuro en países como el nuestro, donde la economía va a tener unas dificultades que se venían ya anunciando desde, por lo menos, nosotros estamos mirando cómo la cifra de empleos el día de ayer, por lo menos llegó del desempleo, llegó por lo menos al 20%. De esas cifras importantes que revela ese desempleo que se ha duplicado desde que arrancó la crisis, hay que destacar que quienes están llevando más empleo son los jóvenes por un lado, y las mujeres, infortunadamente las mujeres que han tenido que sobrellevar las dificultades propias de un sistema que discrimina, que las discrimina, que las violenta. Y esta es parte de la discriminación que tienen las mujeres en sus sitios de trabajo y no solamente en sus hogares. Entonces son dificultades enormes las que nosotros en este momento estamos llevando a cabo y hemos mirado también cómo estudiantes de las universidades públicas y privadas han tenido ya que desistir de seguir en sus semestres académicos para poder seguir sus estudios. Por la carencia de recursos en las universidades públicas está sucediendo mucho ese tema. Cómo hacer clases virtuales para las poblaciones rurales es una dificultad enorme porque no existe el servicio de Internet, porque las personas pobres no tienen acceso a poder suministrar este servicio.
cómo los campesinos también están enfrentando enormes dificultades, no solamente propias del libre comercio que los ha venido destruyendo, sino porque esta pandemia también los ataca de peor. Bueno, todo el mundo está en su gran mayoría recibiendo estas dificultades, pero insisto, yo creo que las cosas más difíciles que se ven y feas de esta pandemia es que quienes llevan más la carga de la crisis son las personas menos desprotegidas, menos protegidas por el Estado. Y hemos visto también cosas feas como las decisiones que ha tomado el presidente Duque de, en medio de esta crisis, también aprovechar para seguir fortaleciendo, por ejemplo, al sistema financiero del país, que ya tiene unas ganancias exorbitantes en nuestro país. Y hemos visto cómo, por privilegiar los intereses de estos bancos, entonces ha hecho y ha tomado decisiones que les trasladan recursos nuestros para que sean manejados por los bancos cuando son bancos que hoy deberían estar poniendo gran parte de sus ganancias a solventar la crisis. Eso lo hemos visto y son cosas feas que hay que decirlas, infortunadamente. Creo que por ahí terminaríamos este capítulo de las cosas, digamos, feas o malas, como usted dice, en ese análisis que se realizaba también en programas de fútbol, acogiendo esa metodología. Pero creo que cosas también importantes mencionar, yo creo que la corrupción también, concejal, no hay que dejarla, no hay que dejarla de un lado, ¿no? Es lo que desde luego, desde luego. Ese costo, recuérdelo. Desde luego, y yo lo he venido haciendo desde mi posición como concejal y se me iba Emilio seguramente mencionar porque no tenía preparada esta pregunta, pero la corrupción, desde luego, es de las cosas que más afean el ambiente, de las cosas que más, digamos, causan el rechazo de la ciudadanía. A mi modo de ver, hoy la corrupción en estos momentos de pandemia es un crimen de lesa humanidad. Robarse la plata que podría estar destinada a solventar el hambre de las personas, a mejorar los sistemas de salud en el país, debería tener de verdad el mayor de los rechazos de la ciudadanía, pero sobre todo una justicia efectiva. Pero infortunadamente estamos en un país que está ocupando casi el primer lugar de corrupción en el mundo, se lleva la medalla de oro en corrupción y lo hemos denunciado. Yo desde el Consejo Municipal he denunciado cómo se han venido manejando de manera irregular los recursos en la gobernación del departamento, en donde afortunadamente por las denuncias que hemos hecho les ha tocado modificar contratos porque esa es una de las realidades que existen. Eso digamos, para hacer ese balance rápido de las cosas negativas, pero entrando en materia de temas importantes que destacar, yo creo que la enorme solidaridad, la pujanza, la templanza de la mayoría de los colombianos. Yo tengo que destacar esto como el valor más importante de lo que somos como país. Esta es una nueva prueba que le ponen a toda la nación colombiana. Y hemos demostrado cómo en medio de las dificultades podemos salir adelante con la solidaridad. Hoy las cifras de contagios y de muertos no son mayores, no tanto porque el Estado esté haciendo los mayores esfuerzos, y eso es evidente, Emilio, y le doy esta cifra, mientras en Alemania por lo menos dedican el 30% del Producto Interno Bruto a atender la emergencia, dedicándole plata a la gente para que se quede en las casas con alimentación, con servicios públicos, para tener los mejores sistemas de salud listos para atender esta emergencia. Aquí ni siquiera llegamos al 2% del Producto Interno Bruto para poder atender esta emergencia. En Estados Unidos llegan al 13, 14%. En España están llegando a una cifra similar. En Chile, que es un país vecino nuestro, están llegando al 7% del Producto Interno Bruto y aquí ni siquiera superamos la cifra del 2%. Eso quiere decir que aquí lo que hay es un gobierno que no piensa en realidad en buscar la solución. Y estamos saliendo adelante es porque la gente está haciendo sus esfuerzos, pero esto llega a un momento en que se rompe, Emilio y Diana, se rompe. Y aquí es donde tiene que la ciudadanía activa también seguir exigiéndole a los gobiernos, porque es que resulta que hay formas, y las hemos mencionado. Los congresistas en el país hoy están haciendo
congresistas de todas las vertientes políticas haciendo una propuesta que sería una propuesta indicada para lo que viene, que es lo más duro. Lo decíamos al principio, el pico de la curva de contagios más alta aún no se ve. Estamos entrando, al parecer, en esa curva más alta de contagios. Aquí es donde el Estado tiene que meterse la mano al drill y poder resolver estos temas de provisión de alimentos, de servicios públicos para la gente que no tiene, se quede en sus casas y la puede realizar. ¿Y cómo? Utilizando los recursos del Estado, como decía, y lo están haciendo en otros países, para que esto pueda solventar y ayudar a que la gente se quede en sus casas. Eso es lo bueno y lo positivo de esta situación, la solidaridad, la pujanza, la templanza, la berraquera, como decimos, de nuestra gente. Pero también hay que señalar la berraquera y el trabajo y la dedicación del personal médico. También hay que reconocerlo. Son cosas positivas. Hay que hacer un reconocimiento importante. Es su labor, desde luego, es su deber. Pero en estas dificultades, de verdad, hay que reconocer ese trabajo porque tienen enormes dificultades para realizarlo, gente que ha sido desprotegida desde hace mucho tiempo, gente que incluso no tenía ni tiene sus sueldos y está trabajando, que ni siquiera tiene sus materiales de bioseguridad mínimos para poder hacerlo. Entonces yo creo que son cosas para resaltar importantes y bueno, esos son los aspectos para señalar y creo que esos dos aspectos son importantes para lo que viene todavía, para lo que viene y esperemos pues que esto haga que el gobierno nacional se toque esa propuesta que yo les decía que se está manejando desde el Congreso de la República para un mínimo vital que le pueda solventar en los próximos 3 meses de un salario mínimo a casi 15 millones de personas, podría resolverse y podría ayudar a que esto de verdad no pase a mayores circunstancias. Es una propuesta que nosotros incluso también apoyamos y es una propuesta que no tiene, digamos, una marca de un partido en particular. Allí hay partidos de todas las vertientes, claro, está la oposición, están los partidos independientes, pero también hay partidos de gobierno en donde están indicando lo que otros países están haciendo y que afortunadamente ha servido para ir saliendo de esta situación tan difícil. Es que como acá este dinerito que es, o no que sobra, sino ese dinero se va para bancos, porque muy bien lo decía, concejal, ¿no? Permítame ahí como entrar en una opinión, pero más que opinión, es una realidad que la hemos visto todos. Y es que la banca no ha entregado, no ha sido solidaria, se han fijado desde todos los sectores, incluso políticos, que uno pensaría que estarían más a coalición y también se han quejado. Entonces bueno, hay que conocer eso. Y más encima les inyectan, pues creo que es un pésimo mensaje para la sociedad, ¿no? Así es, concejal, así es. Ese es el tema. Hoy de verdad que tenemos que sacar la experiencia, Emilio, de lo que nos han venido enseñando otros países. Creo que la realidad dura que vivió Italia, que vivió y que están intentando resolver en Europa y lo que se está mirando en Estados Unidos tiene que ser el reflejo para ir mejorando estas circunstancias y creo que tenemos que seguir desde el sector político y desde la ciudadanía exigiendo este tipo de medidas. Creo que no hay de otra. La llegada de una vacuna, aún según los pronósticos de los expertos, es lejana. Una terapia efectiva, científicamente comprobada, es lejana. Se están haciendo esfuerzos en casi 90 países para encontrar esta vacuna. Eso requiere de un proceso dispendioso. Científicamente necesita los recursos mayores para poder hacerlo. Para no caer pues en esto que ha sido muy común en estos días de creer que cualquier persona puede tener la vacuna y la solución en sus manos. Yo creo que eso también tiene que ser una forma de mejorar la situación en este momento, teniendo las cosas claras y haciendo un trabajo muy importante, y los medios de comunicación son importantes en eso para que la gente no caiga en estos errores de perseguir falsas vacunas, falsos procedimientos médicos que pueden llevarlo. Esto creo que puede ser incluso más perjudicial. Hemos visto infortunadamente cómo incluso líderes políticos
de países como Estados Unidos. Ya hemos mirado a Donald Trump y a Bolsonaro en esta idea loca de ir persiguiendo cualquier tipo de tratamiento médico no autorizado, ni siquiera avalado por, por, los, por las entidades científicas que hacen este trabajo. Y lo han hecho y la dificultad, porque la gente sigue a sus líderes, Emilio, la gente sigue a sus líderes. Y si un presidente aquí dice, este es el remedio, la gente seguramente va a tomar ese camino. Y yo creo que aquí los líderes políticos tienen una mayor responsabilidad. Infortunadamente, quienes nos gobiernan no son quienes mejor nos representan. Esa es la realidad triste, no solamente de estos países, sino también de Colombia, en donde no vemos presidentes puestos la camiseta de verdad y haciendo el mayor esfuerzo, sino aprovechando el momento para seguir haciendo lo que mejor hacen y es favoreciendo los intereses de una cúpula que ha gobernado este país desde sus intereses financieros en contravía de la situación. Yo creo que ese es un balance importante que debemos hacer y seguir unidos como país. Lo decía anteriormente, hemos salido de enormes dificultades, Emilio, de enormes dificultades. Hemos pasado, somos un pueblo aguantador y tenemos que seguir siéndolo porque no tenemos una representación de verdad política en el país adecuada. Tenemos que seguir unidos para poder ir mejorando esta situación. Que esta también sea una oportunidad. Yo creo que de las cosas buenas también que uno puede destacar en esta etapa, Emilio, es que hay que recoger esto, ojalá para mejorar como nación. Ojalá estas enormes dificultades nos ayuden también a valorar lo que uno tiene como espacios para compartir con sus seres más queridos. Yo creo que eso ha sido una cosa importante que yo puedo por lo menos destacar, que a veces la cotidianidad del trabajo nos aleja de esas cosas que son pequeñas, simples, pero que a veces son más importantes que cualquier otra cosa. A veces nos dejamos llevar por la cotidianidad del momento, del trabajo, de las rutinas tediosas, de darle prelación a cosas inútiles, sin importancia. Creo que esto nos vuelve a poner los ojos en valorar una conversación con la familia, con los amigos, en valorar esos espacios importantes para darle de verdad preponderancia a lo realmente importante y no a lo que esta sociedad del consumo individualista nos ha metido como cosas importantes. Eso también es algo para destacar en medio de la crisis. Eric, eh, ustedes lograron que se aplazara hasta el 15 de junio lo del plan de desarrollo para hacer unos ajustes dentro de la parte económica, social. No escucho Sería a interesante. Dianita, no tengo el audio de Dianita. Ah, que Ahí ya me escucha. no, parece que no. A mí sí me escucha, concejal. Sí, a usted sí lo escucho, pero a Dianita no. No sé si vuelvo a entrar nuevamente, porque Sí, puede ser un problema de conexión. Vuelvo a entrar nuevamente, salgo y vuelvo a entrar. Perfecto. sí, Bien. No me demoro nada. listo. Sí, no hay problema, concejal. Entonces, Eh, Dianita, estamos hablando de todo este tema que puede venir, ¿no? Desde el 1 de junio. la situación es un poquito delicada y hay mucha preocupación. Eh, lo que dice Eric, de verdad, pues las personas que viven en la parte rural están preocupadas por la parte de educación, ¿no? Porque algunos, no sé, pues esa parte nos tocaría invitar. Yo creo que nos den cómo están manejando eso. Ah, A ver, ahí sí lo vemos. Allí ahí ya sí, creo que nuevamente. y ahí ya me escucha. Ahora sí ya la escucho perfectamente. Era un problema. Ahí sí, Allí estamos, ahí la escucho perfectamente. Qué pena por las dificultades técnicas. tranquilo, Eric, no se preocupe. Eric, lo que entiendo a usted era que lograron aplazar hasta el 15 de junio lo del plan de desarrollo para hacer unos ajustes. Eso fue una medida muy buena que pues creo que fue parte, la hizo usted. En esa medida, eh, los ajustes van a la parte económica, a la parte social, a lo que viene.
Y muchas personas, muchos televidentes en este momento, pues quisieran saber, o sea, socializarles un poquito, porque a pesar de que ha habido participación de la ciudadanía, creo que hay muchos que no lo conocen, no quieren entrar a preguntar qué pasa. Bueno, ese es un tema importante que hay que mencionar en estos temas más locales. La gente sabe que hoy los municipios y departamentos del país están abocados a discutir y aprobar los planes de desarrollo municipal. Los planes de desarrollo municipal son en últimas el proyecto más importante que tienen las administraciones porque se condensa todas las ideas que los candidatos promovieron en sus campañas para ser electos como alcaldes o como gobernadores. Todas esas ideas que estuvieron en ese programa de gobierno tienen que condensarse en eso que se llama plan de desarrollo municipal o departamental, sea el caso. Y esto significa que se cree una línea o una ruta de trabajo en los cuales se pueda detallar en materia económica, social, ambiental, de participación, de gobierno, de transparencia, todas esas ideas y que queden condensadas en indicadores o programas o en últimas, digamos, productos que puedan ser medidos año tras año hasta el final de la administración. Todas estas ideas se condensan y también se condensan los presupuestos que van a financiar esos proyectos o esos programas. Este digamos, una discusión bastante dispendiosa. Por eso yo siempre he dicho, es el proyecto más importante que una administración aprueba, porque es sin lugar a dudas el camino que va a trazar la administración teóricamente por el cual va a andar la administración todos los 4 años y de que en últimas la ciudadanía va a hacer la evaluación si fue eficiente o no esta administración. Esta es una herramienta importante porque al final de cuentas la gente va a estar evaluando si la administración tal cumplió o no cumplió lo que le prometió a la gente y con cuál plata va a disponer para poder resolver cada una de estas dificultades y necesidades. Y estos planes de desarrollo arrancan prácticamente desde el 1 de enero con las formulaciones y los documentos que se presentan inicialmente y culminan en la discusión que se da en los consejos municipales, llámese hablando del tema de los municipios. Ahí termina, digamos, esta fase. ¿Qué es lo que ya ha venido haciendo la administración? Recogió los diagnósticos de lo que tenemos en materia económica, social, para saber cuál es el municipio que tenemos y de allí ya planteó, digamos, las rutas estratégicas, hacia dónde vamos, cuáles van a ser los objetivos. Todo esto se recoge, claro, con la participación de expertos de las entidades que componen la administración municipal, de sus secretarías, de sus entes descentralizados, y también hay un componente en donde se escucha a la gente, es decir, el componente de participación, para que estos proyectos tengan, digamos, también esa mirada diferente a la mirada institucional de los gobiernos. La participación en los planes de desarrollo es bien importante, no porque sea simplemente un accesorio, sino porque es una necesidad para tener una mirada compleja de la situación, para tener la mirada detallada de la gente que es la que en últimas vive allí en el diario vivir, digamos, pasando y conociendo su territorio. Eso es lo que se ha venido desarrollando. Infortunadamente hoy tuvimos la aparición de la pandemia y eso vino a trastocar el normal desarrollo de la construcción de ese plan de desarrollo. Se venían haciendo encuentros poblacionales, territoriales para escuchar a la comunidad, pero como apareció la emergencia, pues eso, digamos, tuvo un traspié, se trastocó ese normal desarrollo. Y eso ha dificultado a que las comunidades participen de manera efectiva, porque cuando se construyen estos planes de desarrollo, como hemos mirado, en Pasto históricamente se ha construido con la participación efectiva de la gente. Pasto a nivel nacional es un referente de participación, porque hemos tenido una cultura de participación altísima. Por eso cuando no existen estos espacios, la gente se toca, protesta. En otras partes, la construcción de estos planes de desarrollo es más tecnocrática, es más hecha desde los escritorios. Acá la cultura de participación es diferente, por eso la gente es tocada, porque es su derecho. Y así debe hacerlo si uno quiere hacer de verdad estos planes de desarrollo bien estructurados. Y la fase final en la que estamos, que es la discusión del Consejo Municipal,
llegó con esas deficiencias en la participación. Por eso nosotros desde el primer momento anunciábamos que había que resolver esa deficiencia que hubo de participación, entregándole más participación en el Consejo Municipal. Y allí hemos tenido enormes dificultades, porque ustedes saben que estos son gajes del oficio o son propios de la naturaleza de estas corporaciones, en donde se defienden un montón de enfoques, de intereses, y ahí hemos estado nosotros siempre poniendo el dedo en la llaga, porque esta participación, lo ha dicho la comunidad, ha sido escasa, claro, por la aparición de la pandemia, pero escasa al fin y al cabo, y eso tiene que hacer que las administraciones hagan mayores esfuerzos para que la gente participe, y por eso entonces hemos tenido contradicciones, discusiones al interior del Consejo exigiendo estos espacios. Y afortunadamente la semana que termina con una buena noticia, y es que el alcalde Germán Chamorro acogió una propuesta que nosotros hicimos desde el 21 de mayo, cuando el presidente Duque expide el decreto 683 para ampliar, ¿sí?, la discusión y los ajustes a los planes de desarrollo municipal, toda vez que apareció la pandemia y dificultó la construcción y aprobación de estos planes en todo el país. Ese decreto surgió para que sea una herramienta que utilicen las alcaldías y las gobernaciones que así lo necesiten. Y nosotros señalamos desde el principio en el Consejo que este era un municipio que sí necesitaba acogerse a ese decreto como herramienta, pues si nos daban un espacio adicional, pues era, digamos, propicio y apenas de sentido común utilizar ese decreto, y así se hizo. Hay departamentos y municipios en el país que no han tenido ningún problema y así lo han aprobado. La fecha límite para la aprobación de estos planes de desarrollo era hoy, 30 de mayo. Hasta hoy tenían que estar aprobados todos los planes de desarrollo en el país. Pero surge este decreto 683 y así lo dijimos desde el principio. El alcalde lo acoge y bueno, le da un respiro adicional hasta el 15 de junio para poder ser aprobado. Allí estamos escuchando a la comunidad. Nosotros siempre hemos servido de puente, de correo para que la ciudadanía sea escuchada, pero no es lo mismo que uno pueda llevar sus inquietudes, que la misma gente pueda hablar. Y yo siempre he sido defensor de la democracia participativa en estos aspectos. Esto de la democracia participativa, yo sé que a muchos les duele. Yo sé que hay muchas personas que entrando a la política creen que esto se resuelve solamente a punta de sentarse en un escritorio y decidir. No, aquí también existe como principio de nuestra democracia la democracia participativa, y eso es lo que nosotros defendemos. Ahora estamos intentando que la administración pueda mejorar las condiciones de este plan de desarrollo, mejorarlas, no solamente con la mirada del gobierno, sino con la mirada de otras personas que no estamos en el gobierno, porque muchos dirán que el que ganó las elecciones entonces puede imponer lo que le parezca, y yo creo que no. Nosotros todavía vivimos en una democracia, y aquí, por más que haya la regla de oro de que las mayorías pues ganan unas elecciones, tampoco se puede imponer lo que quieran desde su punto de vista. Por eso hemos defendido a ultranza la participación, los aportes de la ciudadanía, y yo he sido el vocero prácticamente de esa postura, y ahí hemos estado con muchas, como digo, contradicciones, con muchos debates, y espero que la administración en estos últimos 15 días nos ayude a profundizar el debate. Qué bueno que se haya ampliado esta discusión hasta el 15, porque si no se hubiera hecho de esa manera, hubiéramos estado pupitreando a estas horas, Diana, a estas horas hubiéramos estado pupitreando ese proyecto en el Consejo Municipal sin discusiones profundas, sin aportes de la comunidad, y muy seguramente con el voto negativo de este concejal, porque soy enemigo de pupitrear los proyectos. Creo que estos tipos de proyectos, como todos, tienen que tener la discusión profunda, acertada, con la mirada compleja, integral de lo que necesitamos. Y aquí estamos como oposición también haciendo aportes, porque este es el municipio nuestro, esta es nuestra gente. Desde luego, aquí el alcalde Germán Chamorro gana unas elecciones, tiene un grupo mayoritario en el consejo que lo respalda, pero también hay otras personas que desde nuestra representación queremos aportar al desarrollo. Nosotros no estamos para destruir, como equivocadamente nos han dicho los amigos del gobierno municipal. Nosotros estamos para hacer aportes. Creo que cuando se hace una oposición responsable, una oposición acertada,
en argumentos, fundada en el estudio técnico, económico y social, estos son insumos importantes para que las mismas administraciones puedan resolver sus problemas. La mirada unilateral, la mirada unificada y sin crítica hace que las administraciones se confíen y que piensen que todo va bien. Yo creo que aquí es bien importante el juego que tenemos las personas que no estamos siendo parte del gobierno, digamos, porque no somos bancada del gobierno, para que se resuelvan las dificultades y podamos tener, ojalá, al 15 de junio, el mejor documento, Diana, el mejor documento que pueda resumir los anhelos de cambio, transformaciones que Pasto necesita. Y con una cosa adicional, y con esto termino, hoy el plan de desarrollo tiene que estar enfocado hacia la nueva realidad que surge después de la aparición del virus. Es decir, el plan de desarrollo que estaba planteado antes de la declaratoria de emergencia es diferente al que hoy tenemos. Y la realidad que hoy vamos a tener que superar hacia el futuro es una realidad que sin lugar a dudas necesita de otros enfoques. Es decir, hoy la economía está vuelta a trizas y reactivar nuevamente la economía al punto en que se dejó antes de toda esta crisis va a ser muy difícil. Bueno, el plan de desarrollo tiene que estar enfocado hacia cómo reactivar los sectores económicos de pequeños y medianos empresarios, de cómo ayudar a las personas de estratos más bajos a solventar esta crisis. Si ese plan de desarrollo no se hace con ese enfoque de esta nueva realidad, es un plan de desarrollo que estaría hecho para una realidad que no es la nuestra, sino para otra ciudad, para otro mundo incluso, porque esto ya trastocó las agendas públicas de todas las sociedades y de todos los estados en el planeta. Esa era la pregunta que tenía, concejal, pero ya al final me la contestó. Claro, o sea, está muy bien que el plan de desarrollo venga desde las propuestas en campaña. Sin embargo, ahora, pues con todo esto de la pandemia, debe estar enfocado, como usted muy bien lo dice, y qué bueno que estén alerta ahí, ¿no? Y que ojalá, pues, se haga este plan de desarrollo y cuando se apruebe en ese sentido, como usted me lo acaba de mencionar. Como para ir terminando, concejal, yo tenía por acá escrito una palabrita en negrilla y es estadísticas, datos. Yo a veces leo y me preocupa algo el tema en que, no sé, la alcaldía de Pasto, la Secretaría de Salud, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, todas las instituciones que deben sacar un dato, no van acordes con la realidad. Y no en el sentido de que, por ejemplo, somos ya 1000 contagiados, no, en Nariño, porque eso sí ha pasado en todo el mundo incluso, que no es real, sino más o menos con el tema de camas. Se habla, por ejemplo, de una UCI que está ocupada por COVID en Pasto. Y uno conversa con los médicos que atienden urgencias en los diferentes departamentos y dicen, no, pues que aquí tenemos más camas, por supuesto, de COVID. Ustedes que tienen más acceso a eso, por supuesto, ¿sí se han dado cuenta de esas fallas en estadísticas, en datos que se están entregando? Emilio, sí hemos nosotros llamado la atención sobre esa falta de coordinación entre las cifras incluso que entrega el mismo Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, con las cifras reportadas por las entidades de salud en nuestro departamento. Y ha habido críticas. Los mismos medios de comunicación han ayudado a ventilar esas diferencias entre lo que existe como realidad de nuestras cifras a las que reporta las entidades nacionales. Y eso es parte de los problemas que tenemos hoy para enfrentar esta pandemia. Y la realidad pudiera ser más diferente o más preocupante de la que se está reflejando en las estadísticas, infortunadamente. Puede ser que el canto de victoria hoy se obedezca en términos de contagios a que en realidad no se estén aplicando el número de pruebas necesarias para poder dar esa realidad. Esa es una enorme dificultad que tenemos, porque una prueba bien hecha cuesta plata y el Estado Nacional no ha hecho los esfuerzos necesarios para aplicar las pruebas necesarias para tener un, digamos, mapeo más apegado a la realidad. Pero sí hemos detectado eso, decir que solamente hay una cama utilizada por COVID en cuidados intensivos, digamos, como que dista de la realidad. Es parte todavía de la discusión en la que estamos nosotros abordando en estos temas.
creo que Pero ¿cuál es el interés ahí? O sea, tratémoslo como analistas. Puede ser para evitar pánico si uno puede, o no entiendo cuál sería el interés. no, yo no quisiera, De 1 a 15. no quisiera adelantarme a hacer, digamos, pronósticos o hacer conjeturas de ese tipo, pero sí amerita, yo creo, y es parte de una discusión que yo voy a plantear, Emilio, en el Consejo Municipal desde el mes que viene. A partir del 1 de junio, tengo que decirlo, arrancamos en el Consejo Municipal el periodo de sesiones ordinarias, en donde podemos realizar ya debates de control político. Y tengo uno en particular que ya estoy listo para radicar en la Secretaría del Consejo Municipal, y es un debate sobre cómo ha manejado la pandemia el municipio de Pasto, encabezado por la Secretaría de Salud. Y entre esas cosas que vamos nosotros a, a investigar son fundamentalmente este tema del manejo de las cifras. ¿Cuál es la situación real que tenemos hoy para atender las dificultades que se avecinan en nuestro municipio? La capacidad hospitalaria de unidades en cuidados intensivos son las suficientes. Las campañas que se están realizando en nuestros barrios y corregimientos son las suficientes. Si las pruebas que se están comprando con los recursos públicos son las necesarias, bueno, todo eso va a ser parte. Si los recursos se han gastado de manera efectiva también en solventar esta crisis, van a ser parte de lo que haremos como control político. Y parte de eso es el manejo de la información. Hoy el manejo de la información puede ser definitivo en el control de esta pandemia. Usted lo ha mencionado muy bien. El que mienta con las cifras puede ayudar a que la gente se tranquilice, se relaje y empiece a salir como loco a las calles, a llenar los centros y a masificar y a concentrar más la población. O por el contrario, si no se dicen las cosas, podemos buscar efectos diferentes. De eso se trata, y el manejo de la información tiene que ser exacto, preciso. Y de esa misma manera, la gente se prepara, pero sobre todo las entidades también hacen lo propio. Esa hará parte, pues, como le digo, Emilio, de ese debate que haremos en estas sesiones que están por venir en el Consejo, donde espero también las conclusiones poderlas compartir con ustedes siempre, que han sido tan amables en ese ejercicio de información independiente. Concejal, por supuesto, y meto ahí una cucharadita, perdón, Dianita, con ella hablamos la semana pasada con una persona de una voz autorizada, incluso científico en salud pública, ¿no? En el proyecto que usted va a radicar, él decía algo que nos llamó mucho la atención, o de pronto lo han manejado, pero nosotros no lo teníamos como tan en la mira porque nos meten los medios de comunicación otros intereses. Mire que él decía, bueno, podemos tener la plata para poner cuántas UCIs necesita Tumaco, cuántas UCIs necesita Pasto. Entonces, listo, hágale. Tenemos el dinero, lo puede poner, hablando un caso hipotético o utópico más bien, para que el gobierno pues nos envíe ese dinero, pues es un poco complicado. Pero bueno, y él decía, pero es que ahí no está el punto. De pronto las camas las podemos poner, hasta la empresa privada se puede poner. El lío está en el personal de salud. ¿Quién va a manipular? El profesional en salud que ya, yo le pongo la UCI, pero es que la UCI no la va a manipular el médico general, pues si así lo podemos llamar, con el respeto que me merece. Es un intensivista, y para ser un intensivista necesita de tantos años, no es que de la noche a la mañana ¡pum!, se hizo el intensivista. Entonces, en esos proyectos también tener muy en cuenta eso. Tenemos el personal médico, no es solo la cama, porque siempre nos hemos dado cuenta que nos hablan, si tenemos la cama, nos acercamos un poco más a la estabilidad y a la línea y a la, ¿cómo es? Se me fue el dato, a la meta de la estabilidad, a la curva, a la que se aplana. Mientras se aplana la curva, nuestro sistema pues lo vamos creciendo. Entonces sí es interesante, ¿no? Ver ese personal médico, qué hacer con esas personas que puedan. Desde luego, sí. Sí, no es solamente ir. Yo creo que aquí la labor importante que deben hacer las administraciones es ir mirando un panorama hacia el futuro.
Ayer criticaban mucho a Claudia López, sectores de oposición, a veces un poco irracionales, del por qué la inversión hecha en Corferias no es una inversión, y dicen, una inversión que ha sido, que ha despilfarrado los recursos públicos, por el hecho de que gastó inmensa cantidad de recursos en el mejoramiento de Corferias como el hospital más grande para atención del COVID en Latinoamérica. Y lo decían de manera, digamos, irracional, porque lo que quieren es ver ya un Corferias repleto de infectados y repleto también de muertos. Y así no se maneja esto. Yo creo que la decisión que ha tomado Claudia López en Bogotá ha sido acertada porque desde mucho tiempo atrás ha venido alistando el sistema de salud, que es lo que deben hacer los gobiernos. Para eso es la cuarentena, para eso fueron estos días de aislamiento, para que los gobiernos empiecen a prever la situación más difícil que está por venir. Y allí es donde tienen que alistar todo, Emilio. Allí es donde se mira la capacidad de verdad de respuesta de una administración que pueda ir mirando qué es lo que va a hacer para solventar la situación en el futuro. Y hoy lo que deben hacer es equipar hospitales con elementos técnicos, desde luego, pero también con recurso humano indispensable. De nada nos sirve tener camas, de nada nos sirve tener todos estos equipos que además que por demás son ausentes. Apenas creo que estos días van a llegar el cargamento por más de 2.000 ventiladores en nuestro país, cuando teníamos que tenerlos desde hace mucho tiempo atrás. Pero necesitamos el personal médico. De eso se trata, que las administraciones en este tiempo de aislamiento puedan ir mejorando, preparando esa situación difícil que está por venir. Eso es lo que tienen que realizar. Y la criticaban porque decían que no tener Corferia repleta de enfermos y que no reporten muertos todos los días era la equivocación. Yo creo que el mayor acierto que ha tenido esa alcaldía es al contrario, que esté vacía, sin enfermos y sin infectados. De eso se trata. Y acá también estamos procurando que eso no llegue a ese punto, pero si llegamos a ese punto, porque es que este tema del virus tiene una particularidad y es que se contagia muy rápido. Y ahorita con los decretos del presidente Duque, pues están obligando prácticamente a la gente a que se contagie. Ustedes miraron la última, pues el último decreto es una cosa irracional. 43 excepciones al aislamiento, prácticamente que todo el mundo lo están tirando, abren todos los negocios. Claro, aquí hay una dificultad económica que hay que ir resolviendo, pero esto va sin lugar a dudas a tener un crecimiento en ese contagio y la curva se va a disparar. Eso es inevitable. Así tendrá que pasar. Y lo que han dicho los expertos, ante la ausencia de una vacuna, es inevitable que la gente se contagie. Hay una cifra que lo dicen los científicos, la cifra del 80-15-5, 80-15-5. El 80% de la población se va a infectar de una u otra forma y es la que no va a tener, digamos, en algunas oportunidades ni síntomas y va a tener, digamos, síntomas muy leves. El 15% que va a tener que tener asistencia en su casa seguramente con una, digamos, asistencia o nivel intermedio de dificultad. Y el 5% sí va a tener esa atención porque van a ser casos críticos. Y eso tendrá que llegar a un punto en donde podamos resolverlo, llegará a un punto en donde ante la ausencia de una vacuna vamos a tener que tener ese contagio y tenemos que socialmente poder resolverlo. Entonces, de eso se trata, Emilio, que las administraciones puedan ir haciendo las adecuaciones suficientes y ellos son los que saben, los expertos son los que saben y nosotros lo que hacemos simplemente a través de esas voces expertas y desde la política exigir las acciones inmediatas, porque aquí los que toman las decisiones sobre la inversión son los gobiernos. Los médicos hacen su labor desde la parte médica, desde su capacidad y desde su conocimiento, pero si no tienen las herramientas un médico, un secretario de salud, una enfermera, ¿sí? Quien haga sus veces en la coordinación de estos temas en sus sectores, no habrá posibilidad de ir resolviendo. Por eso es que tenemos que ir acertadamente mirando ese futuro que tiene que ya ir teniendo en estos momentos por las dificultades, ya teniendo claridades en esto. Y tendremos que hacer ese debate para manejar el tema de información, que es un tema importante, fundamental también el tratamiento de esta pandemia. Muy bien. Si usted fuera el alcalde,
¿qué medidas cambiaría y cuáles incluiría? Bueno, esa es una buena pregunta para poder, yo creo que sin lugar a dudas, hacer los mayores esfuerzos fiscales para utilizar recursos y hacer movimientos y traslados y priorizar la atención a través del suministro de alimentos de manera amplia y masiva y solventar de la misma manera y con las mismas fuentes, incluso con préstamos del municipio, el pago de servicios públicos a los sectores más vulnerables. Yo creo que hoy la principal prioridad, que hay bastantes prioridades en el ejercicio de la administración en estos momentos, la principal prioridad es mantener a la gente aislada, ¿sí? Mientras estos temas, digamos, se van resolviendo, para no sacar a la gente a las calles, a que se contagie. Es utilizar recursos propios y solventar la alimentación que necesita la gente en los sectores más vulnerables y la provisión de servicios públicos. Eso tiene que hacerse con recursos propios. Nosotros lo hemos planteado desde el mismo momento en que arrancó esta pandemia. Y hacer también compras públicas, porque aquí también el Estado está comprando muchas cosas para poder resolver esto y hacer esas compras públicas con nuestras pequeñas y medianas empresas para que los recursos nuestros terminen en manos de quienes trabajan todos los días para ganarse la vida. O sea, hay que hacer la utilización de los esfuerzos económicos y fiscales nuestros para irrigar esos recursos en nuestra población, pero también para fomentar y empujar y jalonar a nuestros empresarios. Aquí hay mucho emprendimiento pequeño, sobre todo la mayoría de empresas locales son empresas familiares, son muy pequeñas. Fuera bueno que esos recursos entraran a que estas personas pudieran tener esos pesos y poder también dar empleo. Hemos tenido muchas discusiones sobre este tema en el Consejo. Nos han tratado de populistas, de irresponsables por hacer este tipo de propuestas. Cuando decíamos que paguen los servicios públicos, de una pusieron el grito en el cielo y nos dijeron oportunistas y populistas. Al mes, el alcalde Germán Chamorro utilizó recursos propios para pagar el servicio de agua. De eso se trata. Aquí hay que dejar de lado esa tacañería, esa cicatería que tienen en alguna oportunidad los políticos, de pensar que la plata es de ellos, de pensar que la plata es de sus bolsillos. No, la dificultad económica hoy, sin lugar a dudas, va a ser para todo el país. La crisis económica, porque bajaron los ingresos producto del pago de los impuestos, porque ha tenido que haber mayor inversión en salud, seguramente te llevará a un caos fiscal o unas dificultades fiscales en nuestro país. Pero de esa manera tendremos que buscar respuestas en el futuro. Hoy lo principal es salvar vidas. Hoy lo principal es evitar que la gente se contagie. Hoy lo principal es adecuar el sistema de salud y para eso se necesitan recursos propios. Y si hay que hacer traslados y si hay que dejar de contratar burocracia innecesaria, si hay que endeudarse, hay que endeudarse. Si hay que bajar el impuesto predial a las personas que no tienen cómo pagarlo, pues se baja el impuesto predial. Es que este tipo de pandemias requieren, Diana, de medidas extraordinarias. Una pandemia de estas no aparece cada año. La última pandemia de este tipo se registró hace 100 años, ¿sí? Y este tipo de situaciones demandan de las administraciones los esfuerzos extraordinarios que haya que hacer. Y eso es lo que no han entendido a veces los gobiernos. Imagínense que en materia tributaria en el municipio simplemente lo que han hecho es otorgar un plazo en el pago para recibir el descuento en el tema del impuesto predial. Lo que hicieron fue simplemente aplazar el descuento por pronto pago en 2 meses. Eso no significa mayor, digamos, respuesta a las necesidades que hoy tienen los empresarios. Hoy necesitan esfuerzos fiscales mayores, rebajando parte de los impuestos prediales. Claro, eso va a tener dificultades en el municipio, desde luego. Aquí no estamos hablando de nadie pague nada y entonces vayámonos directo al abismo, de eso no estamos hablando. Aquí estamos hablando de que las personas que no tienen las condiciones o están entrando ya en esta depresión económica puedan tener también del municipio la mayor disposición. Que vendrán problemas fiscales difíciles, claro, yo lo decía al principio, van a venir problemas fiscales,
pues ya veremos como nación cómo esto se resuelve. El país va a entrar en una recesión, ni siquiera recesión, es depresión económica en la que va a entrar. No tenemos registrado en los últimos 50 años una situación tan deplorable económicamente hablando, pero hoy necesitamos ese esfuerzo, no tacañería ni cicatería, de eso estamos hablando. Entonces yo creo que esos serían los 3 puntos de ataque de nuestra acción si fuéramos alcaldes. Alimentación para la población más necesitada, buscar provisión de servicios públicos también a esa población vulnerable y el mejoramiento de nuestra capacidad hospitalaria para tener el recurso humano suficiente, como lo decía Emilio, con las personas que sepan, que estén dispuestas, que no tengamos dificultades y la capacidad también hospitalaria. De eso se trata. Y medidas efectivas para ir reactivando la economía y la protección de nuestros pequeños, medianos y microempresarios, que son la mayoría y son los generadores de empleo en nuestro municipio. La situación económica será supremamente difícil y por eso tenemos nosotros que estar con todo el esfuerzo para proteger este tema. Si tenemos una dificultad hoy, producto de la pandemia, la dificultad económica y social que se viene será mucho peor. Si no la controlamos, la situación social será de unos alcances inéditos en la historia nuestra. Muy bien, concejal, una hora, mire, ya 1 hora 6 minutos, le agradecemos. Nos pasamos del tiempo, pero amerita y vale la pena todas estas opiniones. Así como lo saludamos con fútbol, lo voy a despedir con fútbol también, haciendo como ese análisis, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar en un partido de fútbol. Jugamos Pasto el sábado, digamos, Pasto Millonarios en el Campín, pero todos nos ponemos a hablar al respecto. ¿Usted cómo ve las nuevas elecciones políticas? Cójala la que quiera, Congreso, alcaldías, consejos, asambleas, presidencia de la República. Brevemente, ¿usted cómo analiza esa política que ustedes han manejado? No me refiero a los partidos, por supuesto. ¿Ve que puede venir un cambio o va a venir o va a seguir lo mismo? ¿O pues esos candidatos serán distintos? ¿Qué pensamos que pueda suceder? Yo guardo una esperanza, Emilio, de que esta crisis sea una crisis que le dé lecciones al pueblo colombiano y al pueblo nariñense y al pueblo de Pasto. Yo soy convencido de que estas crisis enseñan, aleccionan y hacen que la gente pueda pensar con más tranquilidad sobre el momento en el que uno llega a la urna y deposita su voto y le entrega ese poder representativo a alcaldes, gobernadores, congresistas, presidentes, etcétera, etcétera, concejales, diputados. Yo creo que es bien importante que la ciudadanía sepa que si tuviéramos gobiernos a la altura de los intereses de la mayoría, muy seguramente la situación fuera no completamente, digamos, una maravilla, pero sí fuera menos tortuoso. Si tuviéramos un presidente a la altura de las dificultades que hoy está enfrentando Colombia, hoy tuviéramos menos índices de pobreza de los que se están mirando, menos protestas por hambre, menos necesidades que son las que abundan en las protestas que nosotros escuchamos día a día. De eso se trata, tener gobiernos a la altura de representar a las mayorías. Y yo espero, tengo esa esperanza, Emilio, de que las próximas elecciones, sean las que sean, la gente pueda tomar en cuenta eso. Que hoy el sistema de salud que tenemos, para poner un ejemplo, es un sistema que no le sirve a defender el derecho a la salud de los colombianos, que se hizo para defender un negocio que se montó con la salud de los colombianos, que es cosa diferente. Bueno, ese sistema de salud existe porque en algún momento unos políticos elegidos por la gente democráticamente llegaron y cambiaron ese sistema en favor de unos intereses particulares. Qué bueno que la gente sepa que este sistema que hoy tenemos precario, que quedó desnudado con esta crisis, pues puede ser resuelto si nosotros votamos acertadamente. Que la plata que se están robando, infortunadamente, aprovechando el caos del COVID-19, porque es que usted sabe que en Río Revuelto y todo el mundo saca provecho, y claro, en la confusión, porque la atención de la gente está puesta en otros temas, aprovechan los ladrones de cuello blanco y hacen sus maravillas, porque es que este es un modus vivendi, miren. Los corruptos tienen como modus vivendi robar, y si no roban,
pues no viven, infortunadamente, y aprovechan cada espacio donde la gente está confundida para hacerlo. Entonces, es importante saber que incluso en estas pandemias la dificultad que ha recaído producto de esa corrupción ha sido tremenda. Yo creo que es un momento para que la población sepa que esta crisis que tenemos también nos puede llevar a cambiar estas decisiones de voto para poder tener gobiernos de verdad democráticos. No gobiernos que vengan a instaurar, pues, como equivocadamente dicen, regímenes totalitarios, comunistas, socialistas. De eso no se trata porque siempre ha sido el mismo discurso y retórica que han tirado sobre ese tema, sino por el contrario, gobiernos que estén escuchando a su gente, que dispongan de los recursos, que privilegien los intereses de la gente antes que los particulares. Yo creo que sí va a haber cambios. Ahora esperemos, porque peor sería que la realidad no nos enseñe y que volvamos a repetir los tristes errores del pasado y que repitamos la historia, que ha sido una historia infortunadamente difícil. Pero yo he visto que en el cúmulo de todo este tránsito de elecciones en el último periodo ha habido cambios, ha habido transformaciones. Por lo menos se ha mirado que las votaciones han crecido, que los que antes éramos minoría absoluta, hoy venimos siendo un poco más espacio. Pero vuelvo y repito, pues soy esperanzador en ese espacio y espero que la crisis también nos enseñe bastante a la gente a votar bien, a elegir bien a sus gobernantes. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Y un mensaje de Eric Velasco para los pastusos, para el inicio este 1 de junio con todos los cambios que vienen. Bueno, primero mi solidaridad con la ciudadanía, especialmente con esa ciudadanía que ha tenido que cerrar sus negocios. Lamento mucho, de verdad, duele en el corazón, incluido, tengo que decirle el negocio que mi mamá tenía, un pequeño negocio restaurante que también cerró. Me duele en el alma porque ese era su sueño y el de mi hermano. Y así como ella y él, veo a muchos amigos, mucha gente que todo el día llora porque tuvieron que cerrar sus negocios por esta crisis. Mi saludo solidario a ellos. Estamos pasando por una dificultad tremenda, sí. Tenemos que ser capaces de tener en cuenta que saldremos adelante como nación. Estos mensajes a veces pudieran ser en vanos, pero yo creo que son buenos hacerlos porque amerita hoy que nos unamos, que defendamos la vida, que, que sigamos haciendo de la cuarentena la mejor forma de ir solventando estas dificultades. Sé que hay dificultades económicas de los sectores más pobres de la ciudad. A la gente que pueda hacer su cuarentena y estar aislada, síganla haciendo. Por favor, evitemos que esta curva de contagio se amplíe. No creamos en los falsos mensajes y en las falsas vacunas o terapias que van a resolver esto. No caigamos en esa falsedad, ni sigamos difundiéndola porque eso ahondará la crisis en nuestro sistema. Si usted puede hacer la cuarentena, hágalo. Evite que sus familiares de mayores de 70 años salgan a la calle, no tienen por qué hacerlo. Cuidémonos, cuidándonos, cuidamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Hagamos lo posible, salgamos estrictamente cuando sea necesario. Cuando salgamos, utilicemos el tapaboca, mantengamos el distanciamiento de los 2 metros y sigamos aportándole al desarrollo local, compremos lo nuestro. Yo siempre he dicho, cada compra que hagamos, por pequeña que sea, apoyemos a nuestros emprendedores, a nuestras pequeñas microempresas, a ellos. No compremos cosas de fuera, comprémosle al vecino que esté haciendo su pan, su torta, sus comidas a domicilio. Hagamos ese esfuerzo, contribuyamos así sea de esas pequeñas cosas a que nos demos ese abrazo solidario. Si está en nuestras manos poder ayudar con un mercado a nuestro vecino o a una persona que lo necesita, hagámoslo, seamos solidarios. Sé que son momentos difíciles, pero de esto vendrán también cosas importantes. Y allí sé que Colombia va a salir adelante en nuestra región, nuestro municipio que tanto queremos. Un abrazo solidario de verdad y aquí estamos para servir y a pesar de estas dificultades, nuestro trabajo de seguir representándolos seguirá allí intacto. Cuenten conmigo. Yo he tenido un trabajo muy cercano a través de estas redes sociales. Si necesitan contar una denuncia, si necesitan hacer una denuncia, pues llámenme. Yo tengo, digamos,
esa posibilidad de no deberle nada a nadie y estar actuando sin atadura total. Yo por eso puedo denunciar lo que sea y aquí estaré para trabajar en ese propósito. Llámenos, cuéntenos, yo tengo allí mis canales por redes sociales y pueden servir para de una u otra forma ayudar en esto. Sé que vienen momentos difíciles, pero con solidaridad, con la unidad del pueblo, saldremos adelante. Mi abrazo fraterno, mi agradecimientos a ustedes por la oportunidad de charlar y bueno, muchas gracias. Bueno, concejal, a usted muchísimas gracias por esta hora y 15 minutos que nos ha enviado muchos mensajes, ¿no? Que eso es lo importante, que nos calen y que los llevemos a cabo porque sí son mensajes muy interesantes. Ahora sí, ya para despedirlo, es que no veo bien el de la foto. ¿Quién es la persona que está atrás en la foto, concejal? Ah, él es Francisco Mosquera. Él es un líder político que marcó una generación en nuestro país. Lo admiro mucho y ha sido una persona que yo he venido estudiando. No lo conocí personalmente, pero es de esos ideólogos que ha defendido siempre el derecho a tener un país soberano, un derecho a profundizar, un país que tenga derecho a profundizar su democracia, un país que proteja a sus fuentes de riqueza, a sus empresarios pequeños y medianos nacionales, un teórico y un político, un líder político destacado que marcó una generación y allí sigo también aprendiendo todos los días de leer y releer sus aportes para Colombia. Muy bien, concejal, muchísimas gracias. Dianita, Gracias. muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Feliz noche para todos. Chao. Adiós, gracias. Gracias. Lo mismo a todos. Hasta mañana. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.